de los famosos papeles de trabajo. Papeles de trabajo que ustedes saben, ¿no es cierto?, que son fundamentales en una auditoría. ¿Por qué son fundamentales en una auditoría? Porque está establecido, en primer lugar, ¿no es cierto?, en las NAGAs, y que está de manifiesto, ¿no es cierto?, que los papeles de trabajo cumplen una función primordial en cuanto a la auditoría de estado financiero, sobre todo. Y en general, todas aquellas auditorías, ¿no es cierto?, que requieren de establecer evidencias. Nosotros trabajamos con evidencias, distintos tipos de evidencias. ¿Ya? Vamos a ver que hay distintos tipos de papeles de trabajo, también, ¿no es cierto?, permanente y corriente. ¿Cuáles son los permanentes, cuáles son los corrientes? ¿Cuál es su función? ¿No es cierto? ¿Por qué se hacen? ¿Cuál podría ser un papel de trabajo corriente? ¿Cuál podría ser un papel de trabajo permanente? ¿Verdad? Tiene su significación. No es que, digamos, los papeles de trabajo es todos los anexos que yo adjunto. Por una parte, podríamos decir, pero por otra parte, que la más importante es que cada uno de esos papeles de trabajo yo voy entregando evidencias o pruebas, ¿ya? Por un lado, hablamos de pruebas de cumplimiento, ¿verdad? Y por otro lado, hablamos con las evidencias. Evidencias, ¿no es cierto?, que pueden ser de varios tipos, las pruebas de cumplimiento también. Como por ejemplo, ¿cuál podría ser una prueba de cumplimiento? ¿Cómo podríamos nosotros lograr una prueba de cumplimiento? ¿O dónde los podríamos centrar? ¿En qué? ¿O sobre qué está relacionada la evidencia de cumplimiento? Al revisar que están... ¿Ya? ¿Manuales? ¿Manuales de qué? De procedimiento. A revisar las cuentas, a ver que estén bien, no sé, están cumpliendo, puede ser. No sé. ¿Ya? Sí, porque el manual de cuentas finalmente es parte del control interno. ¿Ya? Es parte fundamental del manual de cuentas. Si una empresa tiene un manual de cuentas medio débil, normalmente que la contabilidad no va a estar mala, pero va a estar débil, va a estar poco entendible. Y la contabilidad, para que se entienda, ¿no es cierto?, tiene que estar expresada, como decíamos en contabilidad cero, expresada en cuentas, que es lo fundamental que se tiene, ¿no es cierto?, cuando uno necesita realizar una contabilidad. Entonces hablamos de la validación de procedimientos de control y la validación de los rubros de los estados financieros, que son dos validaciones que se hacen. Y cuando hablamos de validación del control, hablamos de la validación del control interno. Y otra vez, ¿no es cierto?, como en todas las clases, como ha salido, si ustedes se fijan, esa palabra de control interno siempre está presente en un proceso de auditoría, cualquiera que sea, pero siempre el control interno está presente. De ahí nace un poco donde nosotros vamos a establecer, ¿no es cierto?, ese sistema de cumplimiento. Y el cumplimiento está dado, ¿no es cierto?, como muy bien dijo la alumna, de los procedimientos. Si se cumple el procedimiento o no. Si se cumplen los protocolos que le llaman ahora, ¿verdad?, que quieren cambiar el concepto, uno le dan protocolo, otro le dan procedimiento. Para nosotros, contabilidad y la auditoría son procedimientos. ¿Okay? Procedimiento de compra, venta, tesorería, etcétera, etcétera. Todo lo que maneja la empresa. ¿Okay? Por lo tanto, y dentro de las validación de la control interno, de los estados financieros, ¿cierto? ¿Qué podríamos mencionar ahí? ¿Dónde tendríamos que ir en una validación de los estados financieros? Porque dijimos, validación del control, estamos con el control interno. Si se cumple el procedimiento, etcétera, etcétera. Pero si validamos la parte de los estados financieros, en este caso, si validamos un balance. ¿Ya? ¿Ya? ¿Podría ser? Pero un mayor, ¿qué hacemos con el mayor?
¿Ya? Pero ¿qué hacemos con los clientes? ¿Qué hacemos con los cuentos por pagar? Cobrar. ¿Ah? ¿No? Sí, podría ser, pero ¿cómo la validas tú primero? ¿Cómo la validamos? Si tengo, no sé, la cuenta por cobrar, ¿no es cierto? Tienen, no sé, 5 millones de saldo. Ese es el dato que tengo. Pero así mirando para abajo. Libro compra, ¿sí? Libro de compra, factura. Cuenta por cobrar. La bancaria. ¿Tiene solución a los clientes? ¿Ah? Son los clientes. Corroborar que ese saldo es compuesto por facturas, Claro, de esa factura En primer lugar. Claro. O sea, lo típico que es análisis de cuentas. Exacto. ¿No es cierto? Pero ese análisis de cuenta nosotros tenemos que tomar una muestra solamente, porque finalmente se supone, ¿no es cierto?, que nosotros estamos validando un estado financiero que ya está realizado y que está presentado a través de saldos. Por lo tanto, en primer lugar, yo tengo que certificar, digamos, que ese saldo es real. Hasta no determinar, ¿no es cierto?, que si algo faltó y que hay un error de contabilización. Pero previo, cuando yo miro, digo, esta usted tiene que estar buena. ¿Sí? Porque esa es la primera apreciación. No vamos a decir, no, esto está malo. ¿Sobre qué base puedo decir que está malo? Lo tengo. No, que la ¿Verdad? fan de mal de la noticia, eso es lo que Sí. Pero es más fácil decir que está bueno a decir que está malo. ¿Por qué decir que está bueno? Porque está hecho por un contador. Y se supone que el contador tiene la expertise de saber contabilizar y todo eso está revisado, etcétera, etcétera. Y que nos falta, o sea, nosotros, ¿dónde está la negación de esto? Es decir, por último, podría estar malo. ¿Qué fue un error? ¿De qué? una mala ¿Qué error? comunicación. Correcto. Una mala imputación, ¿no es cierto?, que se hizo, se equivocó, se dio vuelta el número, qué sé yo, puede pasar varias cosas. ¿Ya? De crédito. Una nota de crédito que no se registró, alguien que está haciendo un bicicleteo, o sea, miles de cosas, ¿verdad? Pero ciertamente si yo lo miro así en el balance, tengo que decir, esta opción está buena. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar? ¿Cómo lo puedo descubrir que esto está bueno? Validando. Pero no voy a dar el trabajo de validar el 100% porque pueden ser 1.200 facturas. Puede estar con estos 5 millones de pesos compuestos de eso. No voy a revisar todo eso. Entonces, primero, no sé, he hecho un vistazo así, como dicen, de acuerdo al sentido. ¿Ya? ¿Qué pasa si ese cliente, a lo mejor yo revisé el mes anterior o el mes posterior y no aparece, aparece de vez en cuando, me llama la atención por algún monto, etc. ¿Ya? O por un monto muy alto y después le hice una nota de crédito, etc. O sea, podríamos ir tomando de ahí. Y eso lo hacemos a través de los papeles de trabajo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí inventamos, ¿no es cierto?, cómo lo vamos a estructurar. Bueno, a ver si en la próxima clase alcanzo mañana a tener un pequeño así ejercicio que vamos a hacer de papeles de trabajo. ¿Ya? A ver cómo se va realizando esta situación. Ejemplo. Voy a poner un ejemplo a ver quién hace eso. Vamos a hacer cuenta que tengo un balance del año X1 y el X2. Y la cuenta tengo efectivo y equivalente efectivo. Aquí tengo 5 millones, me dan los 5 millones. Pero acá tengo 6 millones. ¿Ok? Y acá tengo otras cuentas más, ¿no es cierto? Y dentro de esas cuentas tengo las cuentas por cobrar, que aquí tengo, no sé, pues 3.200.000 y acá tengo 5.600.000. En una auditoría, normalmente se hace una comparación de año con año. Entonces uno primero
sacamos la variación en pesos, ¿no es cierto? Decimos esto que va a dar la variación de una vez con otro. Y luego el porcentaje de esa variación. ¿Cuánto es la variación que experimentó este aumento aquí, de aquí para acá? ¿Y cuánto aumentó la variación de aquí para acá? ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo eso, nada más, ¿yo podría sacar una conclusión? Ya de que aumentó, disminuyó. Sí, no sé. O sea, muy básica la vez. Podría buscar el motivo de por qué el aumento o la disminución. ¿Ya? Aquí vamos a decir que, no sé, pues aquí tiene 1 millón. Pues bueno, matemáticas. Y aquí aumentó 2.400.000. Ya, no le pongamos porcentaje porque es bien evidente. Ya. Pero demos cuenta que ya lo hicimos eso. Ahí tengo otro valor. ¿Puedo llegar a una conclusión con eso? ¿Esas cifras me dicen algo? ¿Me están diciendo algo? Sí, pero una conclusión muy básica. ¿Sí? ¿Básica? O sea, lo que aumentó. O sea, después Aumentó del el segundo año, 2004. obviamente igual tiene cuentas por cobrar también que puede que no las pueda cobrar. ¿Ya? Pero para ¿Usted? todo lo demás necesita más datos. Sí o sí. No, ¿y usted? Con esos datos que están ahí, no, nada más. Igual faltan los costos, quizás. No. Eso que me presenta a mí, Que no puede tener. digo, aquí hay otras cuentas más, aquí están los pasivos, un balance. Pero yo le muestro estas dos cuentas, efectivo que delante y cuenta por cuenta. ¿Puedo tomar una conclusión? Más que decir que aumentó, que aumentaron ambas cuentas. Pero hay una razón de ese aumento, ¿no? Claro. Habría que buscar Ya. esa razón. ¿Cuál es la razón? Que puede ser Sí, pues, por ejemplo, en el efectivo y el balance del efectivo podríamos ir a mirar el por haber flujo. comprado menos costo. Ya. Pero Algún préstamo. el año 1 A ver el motivo. Porque El año puede ser 1 por ingresos, por. ingresaron por concepto de venta en efectivo, digamos, puede ser 5 millones, y el año 2, 6 millones. Solo Un por aumento venta. de 1 millón. ¿Sí? Sí. Y el año 1 tengo 3.200.000 en cuenta por cobrar y aumentó, el año aumentó, el año 2 a 5.600.000. O sea, podríamos decir que como el aumento de las ventas también es un motivo para que aumenten las cuentas por cobrar y se trabaja el crédito. Sí, que van a como a la par ese tú. Ya, sí puede ser. Pero ¿qué otra cosa más importante creen ustedes? Inventen. O sea, yo tengo que decir, en primer lugar, ¿a qué se refiere el efectivo y equivalente efectivo? Más coca. Dinero disponible. Liquidez. Al dinero disponible. Perfecto. Términos contables. No lo que hay. La cuenta por cobrar. ¿Qué significa? Cuenta por cobrar. Porque nos deben. Aumentó claro el derecho. No, que nos deben. Ojo. Entonces, ¿qué se desprende de esto? Se desprende de que si bien es cierto el año 2 aumentaron las ventas en efectivo, me está indicando esto que a pesar que aumentaron en efectivo 1 millón de pesos, esto es más con la cuenta por cobrar, no he cobrado. Y eso significa que podría tener deudores incobrables. Por lo tanto, esto no es bueno. Decir, aumentó. Es malo. Es malo. Entonces, sí, ¿por qué aumentó? ¿Por qué tiene tanto aumento así? Tiene un aumento de la venta en efectivo. Quiere decir entonces que está manejando mal. Entonces ahí me voy. ¿A qué condiciones de venta tiene usted? Así, no, nosotros tenemos un 50% de efectivo y 50% a crédito. ¿Cómo no se demuestra eso? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pero razonando de qué manera. ¿Y qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que es esto? ¿Y qué es lo que es esto? ¿Ok? Yo no puedo tener un aumento de efectivo
si esto me está perjudicando, porque al final, No te no, te lo deben. ve. Te están debiendo 2.400.000, por lo tanto ese millón de pesos que tú vendiste de más no va a significar ninguna cuestión, porque Claro. si no te pagan eso, perdiste, ¿no? Sí. Entonces yo tengo que evaluar de alguna manera si esos 2.400.000 me están significando y tengo que ver, y ahí entra de nuevo, ¿no es cierto?, a revisar qué clientes son, cuál es el periodo que tiene cobranza, cuántos días tiene de atraso, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se lleva y se plasma, ¿no es cierto?, en una hoja de trabajo. Y este porcentaje al final, va a decir este porcentaje igual es, y ahí te van a pedir, ahí te van a pedir un comentario. Ok. Por eso que les decía que ustedes opinaran, porque una hoja de trabajo, esta es una hoja de trabajo, pequeñísima, en cual tengo cuenta, ¿no es cierto?, la hoja de trabajo yo voy a vaciar los datos que están en un estado financiero, ¿no es cierto?, y los voy a tabular y voy a empezar a sacar conclusiones. Voy a sacar aquí las diferencias, voy a calcular los porcentajes y después hago el comentario. ¿Qué me va a servir después? ¿Para qué? ¿Para qué va a servir ese comentario que yo voy a hacer en la hoja de trabajo? Para el informe, en primer lugar. Para la emisión de la opinión. Sí, el informe, ¿verdad? Luego, que quede, ¿no es cierto?, como guardada para otra auditoría. ¿Eso es evidencia? Claro, por eso digo, los papeles de trabajo son evidencias. Y estas son evidencias que nosotros estamos anotando aquí. Y el comentario, ¿no es cierto?, que me va a servir, como bien dice usted, para el informe, pero también me sirve para guardar ese papel de trabajo de tal manera que en alguna oportunidad yo vaya a hacer otra auditoría a la misma empresa y a lo mejor me encuentro con el mismo detalle, quiere decir que no han hecho nada de lo que nosotros miramos. Aquí debería haber algún cambio. ¿En qué sentido? En cambio de protocolo, de los procedimientos de compra, o sea, de venta, de cobranza. A lo mejor no tienen un cobrador, les falta un cobrador. A lo mejor el vendedor vende y cobra. ¿Y eso es bueno que el vendedor? No es bueno, porque el vendedor gana comisión. Ahora, si le pago una comisión por la cobranza, naturalmente que me va a cobrar, pero si le digo, tú vendí y te pongo una comisión, pero cóbrame también, no está ni ahí con cobrar. Así, no, eso a mí no me interesa, a mí me interesa vender porque gano comisión. La cobranza no da ni uno. ¿Okay? Por lo tanto, todo eso tengo que ver y eso está en la evidencia del control interno. Y se une aquí, ¿verdad? Y eso un poco les quiero llevar a que se vayan dando cuenta cómo se van uniendo lo que hemos conversado del control interno, cómo se va uniendo y de qué me va sirviendo a mí para poder tener una buena auditoría. Entonces aquí uno pone comentario, no sé, ahí que según de los análisis efectuados por la auditoría, ¿no es cierto? A pesar de que existe un aumento de un tanto por ciento, porque ahí para no poner valores, ¿cierto? Pues un aumento que existe un valor de, no sé, el 3%, se ve, ¿no es cierto?, que no están en relación a las cuentas por cobrar. Y para las cuentas por cobrar también tiene su comentario que va a servir para la auditoría. ¿Te entiendo? ¿Sí? Eso es la auditoría. Eso es. O sea, partimos de datos, como les decía, lo que decía el astrónomo, partimos de datos, ¿no es cierto?, para llegar a un conocimiento o una información. Estos datos me emiten a mí una información y esa información me va a emitir un conocimiento, que es lo que es el comentario que voy a hacer finalmente. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué son los papeles de trabajo? Voy a echar una pequeña definición para que... Dice, los papeles de trabajo son evidencias requeridas por la NAGA 230
230. A ver si encuentro. Para que el auditor financiero, documente la aplicación de sus pruebas de validación. Punto A. Existen dos tipos. Número A. Validación de procedimiento de control. El procedimiento de control. Validación de procedimientos de control. Entre paréntesis, pruebas de cumplimiento. O sea, lo único que tenemos que hacer ahí, si se cumple, no se cumple. ¿No es cierto? Que es como la primera edición que uno hace de la empresa y está con los cuestionarios y todo eso. Esos son validación de pruebas de control, ¿no es cierto? Entre paréntesis, pruebas de cumplimiento. Cuando hablan de pruebas, ¿cuáles son las pruebas de cumplimiento? Vamos a decir que son las pruebas, ¿no es cierto?, que se hacen en los procedimientos de control interno. ¿Ok? Y segundo, validación de los rubros. Validación de los rubros de los estados financieros. Entre paréntesis. Pruebas sustantivas. Pruebas sustantivas. O sea, de cálculo, de verificación, de montos, ¿no es cierto? Pruebas sustantivas, esto que está acá. Prueba de control, que hablábamos, ¿no es cierto?, es si existe un procedimiento de venta, si existe un procedimiento de cuentas por cobrar, ¿qué pasa con ella? Esos son, ¿no es cierto?, los dos tipos de validación: de procedimiento de control y validación de los rubros del estado financiero. Clasificación de las papeles de trabajo. ¿Cómo se clasifica? Cambiamos la imagen. Clasificación. Primero tenemos papeles de trabajo corriente, y B, papeles de trabajo fermo. Ok. ¿Cuáles son los papeles de trabajo corriente? ¿Cuál creen ustedes que podría ser papel de trabajo corriente? ¿Cuáles creen que podrían ser? Entonces nos vamos al término de Los papeles de trabajo corriente recopilan evidencia sobre un periodo auditado en particular.
Sobre un sobre un periodo auditado en particular. Ejemplo. Validación del efectivo y equivalente. Validación del efectivo y equivalente según saldos al cierre del ejercicio. Según saldo al cierre del ejercicio. Punto aparte, los papeles de trabajo permanentes. Recopilan evidencia útil, permanentes, recopilan evidencia útil para más de un periodo auditado. Recopilan evidencia útil para más del periodo auditado. Ejemplo. ¿Cuánto debe ser? Uno que sirve para varios periodos. Realización de actividad. Vamos más de llevado al estado financiero. No Los activos, pues. Activos. ya, inventario, activo. Ejemplo. Validación del patrimonio. Validación del patrimonio. Pregunta. ¿De qué está compuesto el patrimonio? ¿De qué? ¿Qué está compuesto? Patrimonio. Palabra que viene del matrimonio. Antiguo, sí. Ya, capital. No es la hipoteca, el capital. ¿Qué más? Reservas. Ya, ¿qué más? Capital, reserva. Ah, utilidad acumulada, muy bien. ¿Qué más? Ya, pérdida acumulada, sí, porque también hay que contabilizar. También pueden haber pérdida acumulada, sí, perfecto. Utilidad de ejercicio, pérdida de ejercicio, provisiones. Todo eso está conformado por patrimonio. Sí, por favor. Anote. Comuníquelo público. Sí, utilidad de ejercicio. Ya, entonces dijimos que recopilan evidencia útil para más de un periodo. Validación del patrimonio, coma, evidencia del rubro capital. ¿Cuál? Evidencia del rubro capital. La evidencia del rubro capital, ¿dónde la podríamos ver? Patrimonio, ¿no? Capital. ¿Hay alguna parte donde yo pueda ver, analizar el patrimonio? Mejor dicho, como rubro, porque recuerden que el patrimonio es un rubro, no es una parte, es un rubro. ¿Entiende todo lo que hablamos recién? ¿Qué dice la NIC 1? ¿Cuáles son los estados financieros? Balance clasificado, estado de resultados,
estado de flujo efectivo. Situación financiera. Y Estado de cambio del patrimonio. ya. Entonces, si necesitamos validar el capital, lo vamos al estado de cambio del patrimonio, que es un estado financiero. ¿Ok? Y la nota explicativa. Entonces tenemos evidencia del rubro capital, resultados acumulados, Eso. Resultado. resultados acumulados que constituyen información útil para auditorías posteriores. Ya, dice recopilan evidencia útil para más de un periodo auditado. Ejemplo, Sí. validación del patrimonio, evidencia del rubro capital, resultados acumulados que constituyen información útil para auditoría posterior. Para validar el capital. ¿Sí? Los resultados acumulados. Evidencia del rubro capital ese, estado de cambio de patrimonio, resultados Que acumulados constituyen información útil para auditorías posteriores. Estado de cambio de para patrimonio, auditorías posteriores. coma, resultados acumulados. Sí, pero es que dictó que acumulados. ¿Cuáles son los constituyen requerimientos de los información- papeles grabados? Eso, O entonces, sea, ¿para qué son necesarios? ¿Por qué se requiere hacerlos? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que guardarlo? Para llevar un control. ¿Ya? Para corroborar información. ¿Ya? ¿Bien? ¿Sí? Puede ser, para justificar el informe y la reunión. ¿Ya? Para validar. O sea, mandala ya. Solo allá, por acá. Claro, evidencia. Número uno. Número uno. Número uno. La nao. La nao. ¿qué? La naturaleza, alcance Ah, y oportunidad. Lo vimos en clase pasada. O antepasado. Y lo vimos. Anao. No me lo saquen. La naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de validación realizados oportunidad de los procedimientos de validación realizados conforme a las nagas. O sea, me está diciendo, ¿no es cierto?, que el principal norma en relación a la autoría, ¿no es cierto?, está dada por la NAG, ¿no? Y ahí parte lo mismo que los principios contables que han presentado, que puede hacer una contabilidad. Si no lo sabemos los 18 principios, segundo, la evidencia obtenida de la aplicación de los procedimientos de validación coma, incluyendo los hallazgos o resultados detectados.
Tercero, es lo que todos dijeron al principio cuando dije cuál era los requerimientos. Que es lo primero que a uno se le viene, ¿no es cierto? Dice, hallazgos. ¿Qué pasó? La crece. Hallazgos y temas significativos, hallazgos y temas significativos detectados en la ejecución de la auditoría, detectados en la ejecución de la auditoría, las conclusiones y los juicios profesionales. O sea, podemos concluir, ¿no es cierto?, que los papeles de trabajo, en primer lugar, están sometidos a las normas de auditoría finalmente aceptadas, ¿verdad? No es, para mí este es un papel de trabajo. Tiene sus tipos. Dijimos corriente permanente. ¿Ya? Que uno, si hay una sola auditoría que va a ir a hacer por una sola vez, ¿no es cierto? O si va a ser recurrente las auditorías que vaya a hacer, va a usar los permanentes. Los corrientes para determinar, ¿no es cierto?, qué cosa también estoy analizando. ¿Ya? Y finalmente, los requerimientos, que es ¿por qué los tenemos que hacer? ¿De qué nos sirve? ¿Cuál es el propósito de los papeles de trabajo? ¿De qué nos ayudan los papeles de trabajo? A lo mejor un papel de trabajo hasta nos podría servir en una auditoría posterior a no hacerlo, porque ya lo tenemos y a lo mejor no hubo mucha variación y los estados financieros que estoy analizando no representan, digamos, tanta variación con la anterior, por lo tanto la conclusión que yo tengo acá la puedo transformar, ¿no es cierto? Y me evito de hacer ese trabajo de más. También lo podemos utilizar como fuente de información, ¿ya? Por eso que lo primero que se pide en una auditoría, ¿no es cierto?, es cuando se está planificando la auditoría. Recuerden que dentro de la planificación está la determinación de la materialidad, y la materialidad tenemos que calcular si es primera vez, si no, y todo lo más que vimos en esta oportunidad. A propósito, lo tengo ahí para mañana. ¿Qué? Una guía pequeña, guía Ese que vimos sencilla. el día 13, y se acuerdan que no alcanzamos a ver todo, dijo que le vamos a ver. No sé, claro. La vamos a ver. Vamos a ver la última que faltó. Sí. Y les tengo una para que ustedes la hagan. Sencillita, cortita, así, pero para que no quede ahí. ¿Ya? Para poder hacer el ejercicio, diría la próxima semana, ya hacer un ejercicio más de esto, más, mejor preparado, porque si no voy a hacerlo esta noche y voy a... Ya, así que vamos a preparar algo mejor. Pero vamos a hacer eso, recuérdame mañana. Ok, ¿alguna pregunta? No, Creo que ustedes siguen. pero voy a comer algo. ¿Preguntas? Señorita, ¿usted? ¿Sí? Tengo hambre. No almorzamos. Pero tienen que ir siempre, tienen que ir a la No tiene papa, pero... Nadie entendió esa weá. Yo no entendí. Nosotros chamullamos con la principal. Y
Bueno, sí, pero Algo van a saber. si entre menos coherente, más buena la cosa. Y así son esos profes como No, que ya. Yo tenía que escribir la parte que era más chiquita porque la David tenía así una letra, weón. yo miraba a tu hoja, que era así, así, y yo así como que así. Así. Ya, lo voy a. Estamos listos, profe, que tengo mucha fatiga.